Te adoramos, Señor. Bendito sea tu Gloria al Señor. Te exaltamos, Señor. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos han venido a aprender de la palabra de Dios? Amén, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia allí en el libro de Marcos, capítulo 12. Gloria al Señor, y vamos a aprender hoy algo hermoso que el Señor tiene para nosotros. Bendito el Señor, para que estemos preparados. Amén. Para que, gloria al Señor, si estamos bajando la guardia en nuestro servir al Señor, la levantemos nuevamente, gloria al Señor, porque los tiempos son malos. Gloria a Dios. Y hoy vamos a meditar sobre el tema, el respeto a la obra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya, bendito Dios. El respeto a la obra de Dios. Vamos a leer ahí en el libro de Marcos, del capítulo 12. Gloria al Señor. Y vamos a leer el versículo, del versículo 9 al versículo 12. Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Y aún esta escritura habéis leído, dice, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento y vamos a aprender un poquito de la palabra del Señor. Amén. Vamos a partir desde el punto de vista, gloria al Señor, del contexto de lo que nos está hablando el capítulo 11, para poder entrar a lo que es la parábola de los labradores malvados. Gloria al Señor. Y cuando vemos en el capítulo 11 de qué nos habla de varias cosas. La primera es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo montado en un pollino, que sabemos que eso es profecía, era el cumplimiento de una profecía. Ahorita vamos a estar mirando todas las citas bíblicas, pero lo primero que miramos ahí es de que la gente gritaba: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y la gente y los fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo, trataron de callarlos. Jesús no se los permitió y les dijo que si ellos callaran, las piedras hablarían. Porque vuelvo a repetirle, era una profecía de esa entrada triunfal, y que la gente tenía que entrar exaltando y glorificando el nombre del Señor. Segundo, sucedió otra cosa, que cuando Jesús iba con sus discípulos, metió su mano a una higuera, gloria al Señor, y que no era tiempo de dar higos, y la maldijo. Y sucedió que esa higuera, cuando ya venían de regreso, el apóstol Pedro le recuerda y le dice al Señor: Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó. Todas esas cosas pues fueron muy notables. Pero aparte de eso, si va usted al el capítulo 11, vemos también que Jesús sacó a los cambistas y a los vendedores de animales de la casa de Dios, diciéndoles: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Cuando todas estas cosas pasaron, entonces
ellos le preguntaron, de ahí surgió la pregunta. Y la pregunta que ellos hicieron fue: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Esa fue la pregunta que le hicieron al Señor. ¿Con qué autoridad? En el versículo 28 del capítulo 11 le dice, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y dice: Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si le decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea que lo que estamos viendo aquí es que la pregunta, y de aquí es donde vamos a partir, porque aquí el Señor no quiso contestarles la pregunta que ellos estaban haciendo: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Con qué autoridad vienes al templo y sacas a los cambistas y sacas a toda la gente, a los vendedores? ¿Con qué autoridad si le ordenas a la higuera que se seque y se seca? ¿Con qué autoridad estás haciendo todas estas cosas? Cuando nosotros te estamos diciendo que le digas a tus discípulos que se callen y tú les dices que no se callen, sino que hablen, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿De dónde te ha venido esa autoridad? Entonces vemos que gracias hermano, vemos que en este momento Jesús no les quiso contestar, sino que les contestó con otra pregunta, diciéndoles: ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Era de la tierra. Y ellos tampoco quisieron contestarle, porque ellos solitos se ponían la soga al cuello. ¿Me entiende? Pero entonces, al entrar el capítulo 12, ahora usted mira la respuesta a la pregunta: ¿con qué autoridad haces todas esas cosas? Ahora sí Jesús les va a contestar, pero ahora les contesta a través de una parábola. Gloria al Señor. Bendito Dios. Y les dice: más que todas las cosas, esta parábola Jesús se las ministró, o les contestó de esta manera, dándoles a conocer los errores cometidos y los crímenes perpetrados, sí, por mantener su condición y por mantener su propósito. Mire qué tremendo, ¿eh? De qué manera el ser humano, y esta es una lección buena para nosotros que somos la iglesia del Señor, buena para nosotros. Un ejemplo claro de lo que pasó en aquel tiempo con el pueblo de Israel, de qué manera Jesús les responde, dándoles a saber los errores que ellos cometieron, perpetrando asesinatos y todo. ¿Por qué? Por lograr sus propósitos, sus planes y mantener sus posiciones. O sea, en otras palabras, por todo lo que a mí me conviene y por todo lo que me trae beneficio y todo lo que a mí me gusta. Se habían olvidado completamente de que tenían un llamado de parte de Dios. Y por eso Jesús comienza a hablar de esta manera. Y ahora sí vamos a mirar, gloria al Señor, de qué manera Jesús comienza a hablarles. Dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Qué es lo que comienza el Señor explicando?
o qué es lo que Jesús está mostrándole al pueblo de Israel? ¿Cómo comienza él hablándole a estos líderes religiosos? Los líderes de aquel tiempo estaban bien familiarizados con tres tipos de árboles o plantas, vamos a decirlo así, porque pues no queremos caer en el error que cayó alguien por ahí, que le preguntaron que de qué tamaño eran los árboles de las uvas, y él decía que altísimos. Ya que Dios nos ha permitido conocer qué tamaño son las uvas, y que son parras, son ¿cómo se llama? Guías, ¿sí? Que se van enredando. Pero hay tres tipos de plantas con las cuales el pueblo de Israel estaba bien familiarizado, de las cuales habla la Biblia, y que las tres son árboles o plantas frutales. La primera es la higuera, segundo el olivo, y tercero la vid. Esas, el pueblo de Israel estaba bien familiarizado con esas tres plantas. Una de esas es la que Jesús está utilizando aquí. Dice: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. ¿Qué es lo que el Señor está explicando aquí acerca de la viña? Lo que está explicando el Señor acerca de la viña, gloria al Señor, es que esta viña, primero, vamos al libro de Isaías capítulo 5, versículo 2, para que podamos entender. O vamos a leer de una vez desde el versículo 1 al versículo 7, capítulo 5 de Isaías, para que entendamos a qué se estaba refiriendo el Señor cuando estaba hablando de la viña. Gloria al Señor. Capítulo 5, versículo del 1 al 7. Dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Aquí está lo primero, la primera característica de la vid. La viña había sido plantada ¿de qué? De vides escogidas. O sea, no plantó cualquiera. Él escogió cuáles plantar. ¿Sí me entiende? Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será desposada ni cavada, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? Es la casa de Israel. Es la casa de Israel. Y dice: ciertamente la viña, ¿de quién? De Jehová. Entonces lo que quiere decir es que el primer versículo de Marcos capítulo 12, versículo 1, nos está hablando claramente de que el dueño de la viña, el que plantó la viña, es Dios. Y que la viña, nos está diciendo aquí en el versículo 7 claritamente, que es el pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, ¿qué había hecho el Señor con esta viña? Bueno, número 1, dice el versículo 2, que la había plantado de vides escogidas.
Número 2, la cercó con un vallado, que esto no es otra cosa que una protección contra los animales o contra todo aquello que quisiera destruir la viña. Dice el versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré el vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. O sea que cuando le había puesto el vallado, la había protegido. ¿Para qué? Para que no entrara en ningún animal y pudiera comerse el fruto de la viña. Amén. Con esa finalidad es que le había acercado un vallado. Y no solamente eso. Dice el versículo que le había edificado una torre. ¿Para qué era la torre? La torre se utilizaba para dos cosas. Una, para almacenamiento, y otra, para vigilar y estar alerta contra los intrusos que quisieran dañar el sembradío. Por eso Proverbios capítulo 18, versículo 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Esto es, gloria a Dios, lo que el Señor hizo, lo que significa el versículo 1 del capítulo 12 de Marcos, concerniente a la viña. Pero ahora vamos a continuar viendo, ya que entendemos quién es el labrador y quién es la viña. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra lectura. ¿Qué es lo que nos sigue diciendo la palabra del Señor? Y dice ahí: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza. También le enviaron afrentado. Volvió a enviarles otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. ¿Quiénes eran estos labradores malvados? Marcos capítulo 12, versículo 12, nos dice a quién se está refiriendo. Dice: y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. O sea, ¿quiénes eran aquellos labradores malvados? Eran aquellos que estaban preguntándole al Señor: ¿con qué autoridad haces estas cosas? El versículo 12 dice claramente: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. ¿Será cuando el Señor terminó de darles toda la parábola completa? Entonces ellos comprendieron que Él estaba hablando de que ellos eran esos labradores malvados de los cuales estaba hablando. Vamos a anotar algo. Y esto es importante para nosotros, que nosotros tengamos en cuenta, gloria al Señor, ya que como iglesia del Señor, ¿sí?, nosotros recibimos el privilegio, bendito el Señor, de convertirnos, o de que el Señor, cuando estamos hablando de la viña del Señor, estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando del trabajo de Dios, estamos hablando de la obra de Dios, del llamado de Dios a trabajar en su obra. Y lo que estamos mirando aquí, gloria al Señor, es que los labradores malvados cometieron un error. Y ese error nosotros lo podemos cometer también. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que nos quiere hacer notar esta clase. Aquellos a quienes son puestos en un liderazgo al frente de la obra del Señor, tendremos que dar cuentas tarde o temprano. O sea, la obra de Dios, nadie puede decir absolutamente
esto es mío. Esta iglesia es mía, esta obra es mía. ¿Sí? Nadie puede decir. Ahora, no lo vamos a tomar tampoco de una forma bien literal, porque oigo algunos predicadores que dicen, no, es que toda persona que diga que la obra es de él, es porque ya está condenado delante del Señor. No, muchas personas, por ejemplo, muchos miembros, cuando les preguntan y le dicen, o cuando alguna persona va a invitar a otras a la iglesia, casi siempre le dice, te invito a mi iglesia, ¿verdad? Pero eso no significa que la persona está diciendo realmente que sea su iglesia, ¿no? Sino a mi iglesia porque es a donde pertenece. Pero a lo que se está refiriendo aquí, gloria al Señor, es a que hay algo bien importante. La obra del Señor, y nosotros lo sabemos perfectamente, que dentro de lo que es la obra de Dios, Dios levantó ministerios como fueron los levitas, una tribu sacerdotal, a Moisés como líder, sumo sacerdote como a Aarón, el hermano de Moisés. Y nosotros entendemos y sabemos que Dios estableció el diezmo, la ofrenda y todo para poderlo sostener, para poder sostener el ministerio. Y que la misma Biblia nos enseña que el que del altar viva, del altar coma. Y que el obrero es digno de su salario. O sea, no estamos ajenos, gloria al Señor, a lo que la Biblia nos enseña. Pero el asunto aquí es, gloria al Señor, que nosotros tomemos la obra del Señor como de nosotros y comencemos a enriquecernos. Y comencemos a tomar, ¿me entiende?, todo lo de la obra de Dios para asuntos particulares. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, de agarrar y hacer las cosas que no debemos de hacer, es cuando estamos demostrando, aunque no lo digamos con nuestros labios, esta obra es mía, pero estamos demostrando que nosotros estamos tomando la obra como nuestra. Los líderes de aquel tiempo, mire hasta dónde habían llegado. Ya se les había olvidado, gloria al Señor, que la obra era una obra de Dios. Y Jesús tuvo que ir a recordarles, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros, ¿qué dice?, la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ya estaban vendiendo los animales, porque ya estaban haciendo, había cambistas, estaban cambiando dinero, estaban haciendo negocio dentro de la obra del Señor. Pero ¿sabe ese negocio para qué era? Ese negocio no era para que continuara la obra del Señor. Ese negocio era para ellos vivir bien. ¿Sí me entiende? Cuando leímos ahorita en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 5, nos explica claramente la palabra lo que el dueño de la viña esperaba. Plantó vides escogidas y él esperaba que le diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. O sea, ¿qué quiere decir de esto? Lo que le dije al principio, de los tres arbustos o de las tres plantas, sí, que menciona la palabra, siempre Dios espera que esas plantas den buen fruto. Pero el problema es aquí, gloria al Señor, que lo que el Señor estaba haciendo era mostrándole, cuando Él maldijo a la higuera, Él estaba mostrando prácticamente, haga de cuenta que estaba haciendo una profecía de lo que iba a suceder, gloria al Señor, con los labradores malvados que habían tomado la viña del Señor como de ellos. Gloria a Dios. No estaban dando los frutos que tenían que dar. ¿Qué es lo que el Señor espera? Gloria al Señor, o lo que el Señor esperaba que el pueblo de Israel hiciera cuando Él llamó a ese pueblo para la gloria de su nombre.
¿Cuáles son los frutos que Dios esperaba de ellos? Uno de los más grandes frutos, ¿sabe cuál era? Que ellos tenían que dar a conocer a Dios y su palabra a todas las naciones de la tierra. Ellos eran los encargados de eso. Se fue el pueblo llamado a ser el pueblo misionero. Pero cuando nosotros nos enfrascamos en lo nuestro, podemos hacer muchos frutos. Podemos ganar mucho dinero. Podemos hacer muchas posesiones. Podemos tener buenos carros. Podemos tener muchas cosas. Pero cuando nosotros nos olvidamos, gloria al Señor, que todo lo que nosotros toquemos con nuestras manos viene de parte de Dios. Y que un día tenemos que darle cuenta. Y que nosotros lo tomemos y nos enfrasquemos más mirando las cosas, gloria al Señor, que tenemos, que hacemos como nuestras, y le dediquemos más a nuestra vida y nos olvidemos de la obra del Señor. Nos estamos olvidando de que un día le vamos a dar cuentas a Dios. Y que nosotros fuimos llamados porque aquel pueblo falló. Aquel pueblo cometió un error. Y el Señor tuvo que hacer un llamado. Pero vamos a mirar, gloria al Señor. Vamos por partes a mirar. Aquí estamos mirando que el dueño de la viña, ¿qué dice? Llegó el momento de pedir cuentas. Mandó a uno de sus siervos. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron con el primer siervo? Lo golpearon. ¿Sí? ¿Qué hicieron con el segundo siervo? Dice el versículo 3. Mas ellos tomándolo le golpearon y le enviaron con las manos vacías. El versículo 4 dice: volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Y luego dice el 5, volvió a enviar otro, y a este mataron, y ahora dice, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, ¿sí? Dice, volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando, y a unos, dice, golpeando a unos y matando a otros. ¿A qué se está refiriendo la palabra del Señor cuando nos habla de esto? ¿Quiénes son, en otras palabras, los siervos enviados? Vamos a leer ahí en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 34. Ahí nos los dice bien claritamente. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Fíjese qué clara habla la palabra. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que ¿qué le haces a los profetas? Que matas a los profetas. ¿Y qué más? Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Ahora, lo está diciendo Jesús. Después de confrontar a esta gente, después de ver todo lo que, de qué manera afrontaron a los profetas y a todos los enviados, de qué manera trataron de engañar a Juan el Bautista, queriendo recibir el bautismo de Juan sin arrepentimiento. Ahora es Jesús el que está diciendo estas palabras. Después de que golpearon a los profetas, después de que los apedrearon. Usted mismo tiene el ejemplo de lo que hicieron con Esteban. ¿Qué era lo que estaba haciendo Esteban todavía?
Cuando les dijo duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Vosotros resistís el Espíritu Santo como vuestros padres. Por eso lo mataron. Porque no resistieron una verdad que Él les estaba diciendo con la finalidad de ¿qué? De que se arrepintieran. Ellos tuvieron la oportunidad de arrepentimiento, pero sin embargo no quisieron hacerlo. Por eso es que Jesús decía estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. A eso se refiere, gloria al Señor, los siervos que del versículo 2 al versículo 5 fueron enviados al pueblo de Israel. Ahora dice el versículo 6: por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: si este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿A qué se refería Jesús con estos versículos? Mire qué tremendo, ¿eh? Jesús mismo les estaba diciendo en su cara que así como apedrearon a los profetas y así como mataron a los que fueron enviados, a Él mismo lo iban a tratar de matar. Ahí en estos versículos les estaba dando a conocer, ¿sí?, lo que iban a hacer y por qué razones lo iban a hacer. O sea, dése cuenta, estaban ¿cómo le dijera? Estaban tan aferrados a la posición que ellos habían adquirido, que ya la hicieron suya. Estaban tan aferrados a los negocios que estaban haciendo en ese tiempo, que aunque el mismo Hijo de Dios, que aunque el mismo Mesías prometido vino a decirles, a predicarles, y ellos no entendieron. Esto nos habla, hermanos, esto nos habla de un corazón completamente endurecido. Completamente endurecido. Alguien me dijo por ahí un día que hacía maldades terribles. Y me decía un día, le decía yo, ¿cómo puede ser posible que tú, con el conocimiento que tienes de Dios, porque se sabía las escrituras, olvídese, de memoria? Le decía, ¿cómo es que tú, con el conocimiento que tienes, te atreves a hacer las cosas que estás haciendo? Cuestiones de brujería, cuestiones de muchas cosas. ¿Cómo es que tú te atreves a hacer? ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, cuídate de que tu corazón no se endurezca. Porque el día que el corazón se endurece, ya no le importa a uno nada. Ni tienes temor de Dios, ni tienes nada. No importa que tengas la Biblia en la cabeza, ya no te interesa nada. Pues en esa condición estaban estos hombres. Por eso es que nosotros, hermano, tenemos que tener muchísimo cuidado, bendito el Señor, siempre recordando que si estamos en la obra del Señor, como decía el hermano Beto hace un momento, y no nos pusimos de acuerdo, qué bonito es venir a la casa del Señor sin quejarnos, sin venir forzados, sin venir a fuerza, sin venir, que todo lo que hacemos, lo hacemos de un corazón voluntario, entendiendo el llamado, sin confundirnos del llamado que Dios nos ha hecho. Que así como al pueblo de Israel, Dios lo había plantado, lo había escogido,
y lo había plantado para que diere fruto. Así nosotros fuimos plantados para dar fruto. Amén, así es. Y es importantísimo que nosotros pensemos y meditemos dentro de nuestro corazón, ¿qué fruto estoy dando? ¿Estoy dando buen fruto? ¿Estoy cumpliendo los propósitos de Dios? ¿Estoy cumpliendo los planes de Dios? ¿Estoy enfocado en la obra de Dios, en el reino de Dios? ¿Qué tanto por ciento? ¿Y qué tanto por ciento estoy enfocado en mí? En lo mío, en mi negocio, en mi trabajo, en mi contorno. ¿Qué tanto por ciento estoy dedicado a cada cosa? Porque sabe que Dios está esperando mucho de nosotros. Todavía no se cierra la puerta. Todavía Jesús sigue salvando. Todavía Jesús sigue, gloria al Señor, teniendo misericordia de mucha gente. Amén, así es. Que podría ir al infierno. Y sabe en quién está confiando para que esa gente escuche la palabra del Señor. En usted y en mí. Amén, así es. El Señor está esperando que nosotros nos ganemos un alma, que salvemos un alma de ir al infierno. Ese es uno de los frutos que mayormente Dios está esperando de nosotros. Sí, amén. Y es importante que nos pongamos a pensar cuántas almas nos hemos ganado en este año. ¿Cuántas almas nos ganamos el año pasado? ¿Cuántas almas nos ganamos desde hace 3 años? ¿Cuántas almas nos hemos ganado desde hace 4 años? ¿Cuántas almas? Y podernos dar cuenta, gloria al Señor, si estamos dando fruto, si le estamos hablando por lo menos a la gente. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Sabemos que estamos en tiempos en que la gente no quiere escuchar, en que la gente se ha endurecido en su corazón. Pero quiere que le diga una cosa. Aún en tiempo de dureza, gloria al Señor, el Señor espera que nosotros, como aquellos que fueron enviados, nosotros también hagamos nuestra obra, nuestra labor en pro del reino de Dios, en pro de la obra del Señor. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que no seamos, en otras palabras, que no seamos ovejas estériles, sino que seamos ovejas, sí, que estemos constantemente pariendo ovejas, gloria al Señor, que estemos constantemente, bendito sea el nombre del Señor, ganándonos las almas para el Señor. Estamos mirando aquí, gloria al Señor, en el versículo 6, cuando el Señor les dice, por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle, y la heredad será nuestra. Dice, y tomándole le mataron, y le echaron fuera de la viña. Qué tremendo. ¿Qué pues? Ahí está la pregunta del Señor. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Oiga, qué tremendo. ¿Qué pues hará el dueño de la viña? Dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Sabe? Esto, Jesús les estaba profetizando aquí 2 cosas. Una, lo que dice el versículo 12. Y procuraban prender, oiga, imagínense nada más. Acababa de decirles la parábola. Ellos comprendieron que se los estaba diciendo por ellos. Y él les estaba diciendo que al hijo, como era el heredero de todo, lo iban a querer matar para quedarse con la viña. Y les habló tan claro
que ellos entendieron que lo estaba diciendo por ellos. Y mire lo que dice el versículo 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. O sea, desde ahí procuraron matarlo. Desde ahí comenzaron a buscar y a fraguar de una y de otra manera de qué manera iban a hacerle para matarlo. ¿Sí me entiende? Pero aquí el Señor, otra de las cosas que les profetizó fue: ¿qué pues hará el Señor de la viña? O sea, cuando maten a su hijo, vendrá, destruirá a los labradores, aquí hay dos cosas, y dará su viña a otros. Número 1, ¿qué dice? Destruirá a los labradores. Vamos a ver, hermanos, el cumplimiento, gloria al Señor, de esta profecía. Primeramente, vamos a mirar un suceso anterior en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vaya allá, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Gloria al Señor. Lo que sucedió en aquel entonces, como un antecedente, amados, a lo que sucedería después, cuando Jesús se los dijo. Capítulo 36, versículo 14. En adelante dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de los padres, de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Oigan, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Y asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Cómo ven? O sea, ya el Señor le había dado un escarnio cuando Babilonia vino y destruyó, usted sabe, Jeremías, Daniel, Ezequiel, y cuántos profetas profetizaron, gloria al Señor, acerca de lo que iba a suceder. Pero ¿qué sucedió? El pueblo no hizo caso. Los líderes, en lugar, gloria al Señor, de hacer caso a los verdaderos profetas, a los hombres de Dios, a los hombres que estaban hablando la verdad, ¿qué fue lo que hicieron? Se burlaron de ellos, los escarnecieron. ¿Usted sabe cuántas cosas hicieron, por ejemplo, con Jeremías? Lo metieron a una cisterna, nomás porque no tenía agua, no se ahogó. Lo amarraban en el cepo. Le ponían grilletes en los pies y lo amarraban. Lo llevaban hasta la cárcel de adentro como si fuera un criminal de peligrosísimo. Y lo amarraban con cadenas. ¿Sí me entiende? ¿Y cuál era la peligrosidad de ese hombre? Solamente hablar palabra de Dios y decirles lo que iba a suceder si no se arrepentían.
Y por eso ahora Jesús, gloria al Señor, les dice, ¿qué hará el dueño de la viña con estos labradores malvados que mataron a los que fueron enviados y mataron al hijo y que no entendieron? ¿Qué hará con ellos? Dos cosas: les quitará la viña y se lo dará a otro, y a ellos los destruirá. Entonces estamos mirando la destrucción. ¿Qué pasó? La Biblia misma nos enseña, hermanos, de que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Al final de cuentas, encontraron la forma y lo crucificaron. Lo mataron. Según ellos, terminaron con su vida. Se quedaron con la viña. Ellos se han de haber sentido contentísimos. Ya la viña es nuestra. El negocio es nuestro. Ahora podemos vivir de la mejor manera posible, porque ahora ya no hay quien nos moleste. Espérense que el dueño de la viña, ellos creyeron que matando al hijo, ya ellos podían quedarse con la viña. Lo que ellos no sabían, gloria al Señor, que dentro del plan de Dios estaba, ellos no le estaban quitando la vida al hijo, gloria al Señor, sino lo que estaban haciendo, bendito el Señor, es cumpliendo un propósito de Dios, porque el Señor resucitaría a Jesucristo y Él haría algo mucho más grande. Dice, cosa maravillosa ha hecho delante de sus ojos, y eso lo vamos a mirar después. Pero primeramente vamos a ver la destrucción. Ahorita miramos un antecedente, ahora vamos a mirar un poquito de la destrucción que sucedió después de que mataron a Jesucristo. Después de que mataron a Jesús. Oiga qué tremendo. En el año 70 después de Cristo, desde hacía tiempo que ya querían conquistar Jerusalén y Judá, y querían apoderarse de sus tesoros. Pero cuando Vespasiano era gobernador, él no se animó a destruir y a conquistar Jerusalén y Judá y apoderarse de todos los tesoros. Él no se animó. Pero él tenía un hijo. Él tenía un hijo primogénito que se llamaba Tito. Y a ese hijo primogénito fue al que le encomendó y le dijo, bueno, cuando él ya se tenía que ir de ahí, de ese lugar, entonces le dijo a Tito, ¿sabes qué? Yo te voy a encargar que tú, ¿por qué? Porque los jerarcas de arriba, romanos, me están exigiendo que conquistemos y que nos apoderemos de todo Jerusalén y de todo Judá, y que acabemos con las revueltas, porque ellos no quieren someterse completamente al imperio romano. Vamos a acabar con las revueltas y vamos de una vez a destruirlos. ¿Y qué fue lo que hizo Tito? Mire, primero vamos a mirar en qué condiciones estaba la ciudad santa en aquel tiempo. Hablando un poco, asimilándolo un poco a lo que Dios había hecho con su viña. Jerusalén estaba fortificada con 3 murallas. Tenía un recinto en el templo con 2 fortalezas. O sea que si lograba entrar el enemigo, ellos en el templo habían hecho 2 fortalezas de tal manera que se podían meter ahí, y que inclusive la historia dice que ellos, cuando se vieron que hicieron un boquete en una de las murallas y lograron penetrar los romanos, porque tenían unas murallas tremendísimas, pero cuando lograron hacer un hoyo y lograron entrar ¿cómo se llama? El ejército de Tito, entonces muchos de ellos corrieron a este lugar, a estas 2 fortalezas que estaban en el recinto del templo, y ahí lucharon y pelearon y se defendieron hasta donde pudieron. Pero no solamente tenía el recinto 2 fortalezas, también estaba el antiguo palacio de Herodes el Grande,
que tenía 3 torres imponentes, 3 torres grandísimas, a donde la gente podía refugiarse en caso de que el enemigo lograra entrar. Ellos podían, también les servía de refugio ese lugar, y al mismo tiempo les servía de qué? Les servía para poder vigilar a ver por dónde entraba el enemigo. Tenía otra cosa, la fortaleza en el ángulo noroccidental del templo. Una fortaleza que tenía 4 torres imponentes. O sea, ¿qué quiero decir? Que aparte de las murallas que tenía Jerusalén, la ciudad, aparte de todas las murallas, tenía fortalezas dentro del templo, tenía torres. En otras palabras, tenía muchísimos lugares de refugio para que el enemigo no pudiera hacerles nada. Por eso ellos se sentían seguros. Pero ellos estaban contentos de que el enemigo no podía entrar porque tenían muchas fortalezas, muchas torres, muchos lugares de refugio. El problema es que ellos habían hecho todo eso y estaban confiando en esas cosas físicas. El problema es que se habían metido con el dueño de la viña y habían matado a sus enviados y apedreado a sus enviados, y todavía habían matado al hijo, al heredero, al dueño de la viña, del dueño de la viña. Y la profecía era que el Señor iba a terminar con todos esos malvados. Esa era la profecía de Jesús. ¿Qué hará el Señor de la viña con esos labradores malvados? Se los destruirá. Bueno, pues con todo y fortalezas y con todo las torres imponentes y con todo lo que tenían, ¿qué sucedió? Que en el año 70 Vespasiano dejó encargado a Tito para que Tito, ¿sí?, él viniera y él arrollara con la ciudad y la conquistara. ¿Sabe cuántas legiones tenía Tito? Tenía 4 legiones. Una que se llamaba la Quinta Macedónica. Otra que se llamaba la 10ª Fretensis. Otra que se llamaba la 15ª Apollinaris. Y la otra que se llamaba la 12ª Fulminata. Entre las 4 legiones que llevaba una cantidad de 60,000 hombres, ¿sí?, entre legionarios, entre jinetes, entre tropas, entre auxiliares, entre ingenieros. O sea, llevaba de todo. Llevaba un ejército bien preparado y numeroso. Pero lo que más llevaba, lo más tremendo, oiga qué tremendo, lo más tremendo no eran los ejércitos que llevaba Tito, hermanos. Lo más tremendo no eran las 4 legiones que él llevaba. Lo más tremendo fue lo que escribió el escritor Josefo, que escribió todos los acontecimientos con lujo de detalles de lo que pasó en el año 73, que terminó todo. Del año 70 al año 73 terminó la destrucción de Jerusalén, la gran matanza y todo. Cuando destruyeron los templos, quemaron la ciudad, mataron, hermano, cosa tremenda. Pero Josefo dijo unas palabras: el Dios de los judíos se ha puesto al lado de los romanos. Eso fue lo que dijo Josefo como historiador y como escritor. El Dios de los judíos se ha puesto al lado de los romanos. ¿Por qué? Porque Josefo como escritor, él sabía que durante todos los tiempos
siempre Dios había estado con el pueblo de Israel. Y cuantas batallas peleaban, las ganaban. Cuántas victorias le dio simplemente a David. Victoria tras victoria, victoria tras victoria. Cuántas victorias le dio el Señor a Josué para conquistar toda la tierra prometida. Victoria tras victoria. Y de qué manera cayeron simplemente las murallas de Jericó. O sea, mire la forma. Josefo sabía la forma como Dios había estado, gloria al Señor. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Y mientras estuvo con el pueblo de Israel, no había ciudad fortificada, no había lugar que ellos no conquistaran. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Amén, amén. Pero ahora que vio lo terrible, fueron cuando yo estaba leyendo, hermano, la historia de cómo, de qué manera menguaron al pueblo de Israel. ¿Sabe cómo lo dominaron realmente al pueblo de Israel? Porque tenían tantas fortalezas y tantas torres y tanto lugar donde meterse. Pero ¿sabe qué fue lo que hicieron? Los menguaron a través de la comida. Sitiaron la ciudad de tal manera que no podían salir, que no podían comprar, que no podían, en otras palabras, se les acabó la comida. Y Josefo mismo escribió el relato de una mujer que, no soportando más, ella misma mató a su hijo, mató a su niño, ella misma lo asó. Y ella misma les dio a los demás para que compartieran, para compartirles a los demás para que no murieran de hambre. ¿Se imagina el hambre? Allá metidos, o sea, estaban protegidos, pero sin comer, ¿cómo iban a soportar? Aún los que andaban peleando la batalla, los líderes, dice la historia que hubo algunos de ellos que corrieron y se metieron entre los ¿cómo se llaman? Los arcos de y los túneles del templo y de la ciudad, y corrieron. Pero después regresaron muriéndose de hambre porque no tenían que comer. No soportaron mucho. Y de esa manera, muertos de hambre, pasados a filo de espada, de esa manera, quemando la ciudad, destruyendo todo lo que se encontraban a su paso, destruyendo el templo, destruyendo las torres, destruyeron todo, destruyeron los romanos. Fue que del año 70 al año 73 quedó Jerusalén desolada, así como lo había dicho el Señor. Si de por sí el pueblo de Israel no había cumplido con su labor de dar fruto, el fruto que Dios esperaba, ahora en esas condiciones, ahí es donde vino el cumplimiento de que la viña le sería entregada a otro. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a mirar aquí de qué manera, qué es lo que quiere decir con esto de que la viña le sería dado a otro. Número 1, vaya ya a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Desde el versículo 40. Dice: cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia,
y arrendará su viña a otros hombres, a otros labradores. ¿Pero qué tipo de labradores? Labradores que le paguen el fruto a su tiempo. O sea, que no se quede, no se agarre la obra también como de ellos. ¿Sí me entiende? Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Sí me entiende? Dice, por tanto os digo que el reino de Dios, aquí ya está aclarando lo que es la viña de Dios. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que dése cuenta del privilegio que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué fuimos llamados nosotros? Para ser cristianos, para pertenecer al reino de Dios. ¿Por qué? Porque otro no cumplió con su trabajo. Porque otro, un árbol, una viña frutal, que debió de dar buenos frutos, dio uvas silvestres. Y por esa razón es de que el pueblo gentil fue llamado, gloria al Señor, ¿para qué? Para conformar la iglesia. Un pueblo, ¿qué fue lo que Dios miró ahí? Un pueblo que con más honestidad trabajara para Dios. Un pueblo, gloria al Señor, que tuviera ese deseo, ese anhelo de hacer la obra de Dios. Es para que usted y yo nos quedemos pensando, caray, creo que Dios nos llamó, Él vio algo en nosotros, de tal manera que dijo, me puede ser útil y lo voy a plantar en la viña. Lo voy a usar como uno de los labradores buenos. Estos sí van a dar fruto. Estos sí van a trabajar, estos sí van a hacer, gloria al Señor, la obra que yo les encomiende. Vamos tantito al Salmo 118, versículo 22. Salmo 118. Gloria al Señor. Versículo 22 al 26. Aquí es donde está la profecía que Jesús les estaba diciendo en Marcos. Las mismas palabras. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Por eso Jesús les dijo, ¿se recuerda en Marcos? ¿Ni siquiera habéis leído esta escritura? En otras palabras, les estaba diciendo, ¿no han leído el Salmo 118, versículo 22 en adelante? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Dice, y luego dice, el verso 26. Note, el versículo 22 está hablando de las palabras que les dijo Jesús a aquellos fariseos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego en el versículo 26 está hablando, gloria al Señor, proféticamente de lo que había sucedido antes, cuando hizo la entrada triunfal a Jerusalén. En el versículo 26 que dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Sí? ¿Cuáles eran esas palabras? Eran las palabras que gritaba la gente cuando Jesús iba entrando en el pollino. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Se da cuenta? Bendito el nombre del Señor. Todo esto es para que nosotros nos demos cuenta, gloria al Señor,
de las palabras que Jesús les estaba diciendo. Volvamos a Marcos capítulo 12. Todo esto es para que nosotros entendamos ahora, gloria al Señor, lo que Jesús les estaba diciendo. Cuando les dijo: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ahora ya sabe usted a quién se la dio, ¿eh? Amén. Pues vamos a trabajar, hermanos, porque gloria al Señor, Dios espera de nosotros mucho fruto. Dice: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. En otras palabras, lo que estamos mirando aquí, gloria al Señor, es de que Jesús les estaba diciendo palabras proféticas que estaban escritas en el Salmo 118. Pero no solamente eso les estaba diciendo, también les estaba diciendo: el Señor, les dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es bien hermoso cuando nosotros estudiamos cuál es esa piedra que es la cabeza del ángulo. Hay dos piedras que en un edificio eran súper importantísimas. La piedra de iniciación, que era una piedra grande, donde iba a ir prácticamente, de ahí se iba a lanzar el cordel para que todo el edificio estuviera bien nivelado. Pero esa piedra, ¿sí?, era la que iba a llevar el sostén del peso del edificio. Entonces esa piedra, si alguien le sacaba esa piedra, porque agarraba en la esquina, en el ángulo, si alguien trataba de sacar esa piedra, tumbaba todo el edificio. El edificio se venía abajo. Por eso no podía ser cualquier piedra. Pero había otra piedra que tenía que ponerse en el arco, que era la piedra que se pone en medio, ¿sí? Que de esa piedra, que es la piedra principal, comenzaban a hacer todo el arco de los dos lados. Si esa piedra prácticamente era la que estaba sosteniendo toda la parte de los dos lados del arco que se hiciera, la piedra que va en medio. A esa piedra se estaba refiriendo también. Jesús es la piedra principal. No importa que otra gente piense que es un ser humano la piedra principal. Eso es mentira. La iglesia sin Jesús se derrumbaría. Amén. La iglesia no puede estar sobre ningún ser humano. Ningún ser humano puede ser el sostén de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no prevalecería. Por esa razón es que cuando nosotros vemos y leemos aquí, gloria al Señor, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Que ellos iban a crucificar a Jesús, lo iban a matar, lo iban a destruir según ellos. Pero el Señor les está diciendo: el Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa a vuestros ojos. O sea, lo que ustedes están desechando, ¿qué vino a hacer el Señor? El Señor lo resucitó, el Señor lo levantó, el Señor lo puso ahora, ¿qué? A la diestra de Él, bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor lo puso como ¿qué? Como la piedra principal de la iglesia. Amén, amén. Aleluya.
la piedra principal de la iglesia. La iglesia existe por Jesús. Amén. Nosotros existimos por Jesús. Amén. Hasta este momento estamos trabajando, bendito sea el nombre del Señor, por la misericordia de Dios. Amén. Entonces, así como Él se levantó y dio fruto y hizo todo lo que hizo, agradando al Padre, ahora Él espera. Él nos dejó una chamba, Él nos dejó un trabajo, Él nos dejó una encomienda, y Él espera, bendito el Señor, que nosotros, como esos trabajadores, no como los malvados, sí, comencemos a pensar en nosotros mismos y comencemos solo a pensar en nuestro negocio y en nuestro, y yo, ¿sí me entienden? No, sino que nunca perdamos de vista que tenemos un llamado de parte de Dios y que estamos en esta viña, bendito sea el nombre del Señor, que hay almas que salvar, que hay muchas cosas que tenemos que hacer en la obra del Señor. Tenemos que estar atentos. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que le pasó a aquella higuera. Para que no proféticamente el Señor vaya a maldecir, gloria al Señor, como maldijo aquella higuera, y que era significado de que el pueblo de Israel también iba a ser maldecido y iba a sufrir las consecuencias que sufrió en el año 70. Solo quiero decirle esto. El Salmo 118 incluye las dos profecías de lo que habló Jesús en Marcos capítulo 12, versículos 10 y 11. Pero ahora los apóstoles también corroboraron esto. Y con esto vamos a terminar. Vamos a mirar lo que corroboraron los apóstoles. Primero vamos a mirar allí en el libro de Hechos capítulo 4 a Pedro. Cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio y que ellos tuvieron que presentar defensa delante del concilio, después de la sanidad del cojo de la hermosa, que los metieron presos y que los llevaron ante el concilio. Allí en el capítulo 4, versículo 8, desde el 7 dice: y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Se da cuenta? Seguían con la misma preguntita. La misma pregunta que le hicieron a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Bueno, pues ahora mire la respuesta de Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Mire lo que es un hombre lleno del Espíritu Santo, hermano. Delante de las autoridades, mire lo que dice, delante de las prohibiciones, delante, hermano, de lo que vaya en contra de Dios y de su obra. Mire, más que nunca se necesita gente llena del Espíritu Santo para responder de esta manera. Mire lo que hizo Pedro, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. En otras palabras, ¿quieren saber con qué autoridad lo estamos haciendo? En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora le aclaran y le dicen: este Jesús, dice el verso 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser, ¿qué? Cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. La piedra que vosotros, los edificadores, desecharon, esta ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén, amén. Vuelve a repetírselos Pedro. Nomás lo único que no les dijo es: ¿no habéis leído ni siquiera otra vez lo que les dijo Jesús? No les recordó diciendo: ¿no se acuerdan que Cristo se los dijo? Bueno, yo se los digo ahora, ¿sí? Esa piedra que vosotros los edificadores desechasteis ha venido a ser, ¿qué? Cabeza del ángulo. Jesucristo lo dijo
cosa maravillosa ha hecho el Señor delante de vosotros. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ese fue Pedro delante del concilio. Ahora vamos a ver a Pablo, ¿sí? Hablándole a la iglesia de Éfeso, ahí en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Escuche lo que está diciendo. De los dos pueblos hizo uno. ¿Sí? Un pueblo. ¿Cuál pueblo? Aquel pueblo que iba a dar fruto. Amén. Aquel pueblo al que se le iba a entregar el reino. Porque también judíos fueron salvos. Y todos los judíos que fueron salvos se dedicaron a predicar la palabra. Y gracias a ellos y gracias al apóstol Pablo, que es el que está hablando, nosotros llegamos al conocimiento de la palabra. Y de los dos pueblos se hizo un pueblo para trabajar para la obra del Señor. Amén. La iglesia del Señor. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dice el verso 14, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria al Señor. Y por eso dice el verso 20, edificados, o sea, estamos edificados ya. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Amén, aleluya. O sea, la iglesia como un ¿qué? Como un edificio. ¿Cuál fue la primera piedra? Jesús. ¿Cuál es la última piedra? Jesús. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Es bueno entender eso, hermano, para darnos cuenta, bendito sea el nombre del Señor, quién es esa piedra angular, quién es esa piedra del fundamento. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí lo está diciendo claramente, es Jesucristo. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que en esa roca es que nosotros tenemos que estar edificados. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bendito el nombre del Señor. Porque el que esté edificado sobre esa roca, bendito el Señor, viene otra vez la prueba. Viene de nuevo destrucción. Viene otra vez juicio. Pero la Biblia dice que va a pasar con los que estén edificados sobre la roca. Aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, dice el Señor Jesucristo, yo os guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice el libro de Apocalipsis. Amén. Gloria al Señor. Así que el único que nos puede guardar, si nosotros, gloria al Señor, creemos que Pedro es la roca, bueno, entonces cuando venga la tribulación, Pedro no nos va a poder guardar. ¿Sí me entiende? El único que tiene poder para levantar su iglesia,
Por eso dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con el Señor. De esa manera es como Dios que guardará a los suyos, bendito el Señor, de la prueba de fuego que ha de venir sobre el mundo entero, bendito el Señor. Eso no lo hace ni Pedro ni Juan, eso lo hace solamente, gloria al Señor, la roca de nuestra salvación se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Es el único que tiene poder. Amén. Por eso cuando le preguntaron a Pedro, ¿con qué autoridad haces esto? Lo hago con la autoridad, ¿sí? En el nombre de Jesucristo. La piedra que ustedes desecharon, ¿saben qué? Ahora es cabeza del ángulo. Ahora es la piedra principal, gloria al Señor. Pues en esa autoridad es que nosotros estamos haciendo esto, de hacer que este cojo ahora ande danzando y ahora ande, bendito el Señor, caminando normalmente, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Solo lo que hicieron fue recalcar, gloria al Señor, quién es la roca, quién es la piedra del ángulo, quién es la piedra principal, bendito el nombre del Señor. Y por último, nuevamente al apóstol Pedro aconsejando, aleluya, a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2. Yo no sé cómo hay gente que quiere poner a fuerzas a Pedro como piedra, y Pedro es el que principalmente siempre habló de Cristo como la piedra principal, como la roca, gloria al Señor, del ángulo. Vamos a mirar, Primera de Pedro, capítulo 2. Aleluya. Si la Biblia está tan clara, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer desde el 1 al 8. Ya es la última escritura que leemos. Amén. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Por qué está diciendo el apóstol Pedro eso? Porque esos no son los frutos de Dios. Esos son los frutos de la carne. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios. A ver, digamos nuevamente, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que una de las cosas principales que tenemos que entender, amados, es esto, ¿sí? Nosotros no podemos cambiarle la verdadera iglesia del Señor. No podemos cambiarle el fundamento que puso el Señor. ¿Sí me entiende? O sea, ¿qué quiero decir? Nosotros no podemos inventarnos nuestras propias doctrinas. Porque cuando nosotros nos inventamos nuestras propias doctrinas, son ¿para qué? Para lograr nuestros propios propósitos. Y cuando nosotros nos inventamos nuestras propias doctrinas para lograr nuestros propios propósitos, nosotros entonces nos estamos adjudicando la obra que es de Dios, nos la estamos adjudicando nosotros. Haciendo el que nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Así que algo que nosotros tenemos que reconocer todo el tiempo, bendito el nombre del Señor, es que esta obra es de Dios. Amén. Y es que Jesucristo
es la principal piedra del ángulo, gloria al Señor, en la cual nosotros estamos siendo, ¿qué? Edificados, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que la palabra que predican los apóstoles y profetas, como dice Efesios 2:20, la palabra que predicaron ellos, es la misma palabra, gloria al Señor, que vino y predicó nuestro Señor Jesucristo también, y es la palabra sobre la cual nosotros estamos siendo edificados, bendito sea el nombre del Señor, y no nos podemos salir de ahí. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mientras nosotros permanezcamos ahí, podremos dar los frutos que Dios está pidiendo. Amén. ¿Sí? Y nosotros podremos, gloria al Señor, permanecer siendo, bendito el Señor, tanto no tomando la viña del Señor como nuestra, como al mismo tiempo siendo obreros, gloria al Señor, que estemos haciendo la voluntad de Dios. Amén. No como los labradores malvados, no como los líderes, amén, que se adjudicaron la obra. No, tenemos que saber siempre, gloria al Señor, que esta obra es de Dios y que nosotros un día vamos a dar cuenta de qué fue lo que hicimos con su obra. Amén. Amén. Pongámonos de pie en esta hora, gloria al Señor, y démosle gracias al Señor. Y recordemos que el respeto, debe de haber siempre el respeto a la obra del Señor. Amén. No tenemos que olvidarnos, gloria al Señor, que Él es el dueño. No tenemos que olvidarnos que Él, tome la guitarra, hermano. No tenemos que olvidarnos que Él nos va a tomar cuentas, gloria al Señor, tarde que temprano. No tenemos que olvidarnos que Él espera, gloria al Señor, que nosotros demos mucho fruto, mucho fruto. Y buen fruto. Un fruto de calidad. No uvas silvestres, un fruto de calidad. Bendito Dios Todopoderoso, Padre, gracias te damos esta noche, Señor, por tu bondad y tu misericordia, Dios amado. Porque tú has sido bueno con nosotros, oh Dios del cielo, Señor. Y qué hermoso es comprender tu palabra, Dios mío. Qué hermoso, mi Dios amado, Señor, Padre bendito, Señor, poder entender, oh Dios de la gloria, Padre santo, lo que tú quisiste explicar, oh Dios, a aquellos hombres, Padre. Que si lo hubieran, Dios mío, realmente, no voy a decir entendido, porque sí lo entendieron. Si se hubieran arrepentido, mi Dios amado, hubiesen tenido la oportunidad, Señor bendito, Padre, de ser salvos, oh Dios de la gloria, de continuar como tus hijos, oh Dios del cielo. Pero se equivocaron, Señor. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, para que nosotros, Señor, no nos equivoquemos, para que nosotros tengamos siempre en cuenta, Padre, que donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, usted, Señor, está mirando los frutos que damos, y usted, Señor, nos pedirá cuentas, oh Dios de la gloria, Padre. Ayúdenos a continuar, Señor, edificando a otros, Padre Santísimo, Señor amado, Padre, oh Dios, en ese edificio que dice tu siervo Pedro, Dios mío, que es un edificio bien coordinado, Señor. Permítenos, oh Dios, encontrar esas piedras vivas, oh Dios de la gloria, Señor, para que se puedan unir con nosotros, Señor amado, a darte la gloria, a darte la honra, Señor. Permite, Padre bendito, Señor, que nosotros podamos comenzar, oh Dios de la gloria, Señor, dando ese fruto que tú esperas de nosotros, esa alabanza, ese fruto de labios, Padre, que confiesan tu nombre, Señor. Que podamos comenzar, Dios mío, Señor, dándote una abundante alabanza, un abundante Dios de la gloria, Señor. Oh Dios mío, un abundante cántico, Padre, una abundante oración, oh Dios de la gloria. Que podamos comenzar, Dios mío, Señor, con ese fruto, Dios del Espíritu, Padre. Porque tú has dicho, Dios mío, Padre, que los adoradores que te adorarían en espíritu y en verdad, era necesario que te adoraran. Permítenos, oh Dios de la gloria, Padre, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros, oh Dios del cielo, Padre, esa alabanza, esa adoración, Padre,
que con alegría, con júbilo, nosotros podamos darte, Dios de la gloria, como una vid, Padre Santo, que está dando buenos frutos, Señor, que está dando buenas uvas, Señor, que está dando buena alabanza, Señor. Oh, bendito es tu nombre, Padre. No como aquellas ramas secas, oh Dios de la gloria, no como aquellos pámpanos secos, Dios mío, Padre, que no pueden dar nada, oh Dios del cielo, Señor. Oh, maravilloso Dios, Padre, que cuando tú vengas a este lugar, Dios mío, Padre, tú puedas irte contento, Señor amado, Padre, porque encontraste, oh Dios de la gloria, Padre, mucha alabanza, Padre, mucho, Dios mío, Señor, ofrenda de corazón. Oh, sí, mi Dios eterno, Padre. Aleluya, Jesús. Te adoramos, oh Dios de la gloria. Sí, Señor. Que vive y reina. Es el que tenemos que adorar, hermano. Es el que tenemos que darle la gloria y la honra, hermano. A Él es el que tenemos que darle la alabanza, hermano. Déjalo que Él te escuche. Déjalo que Él te oiga. Gloria al Señor. ¿De qué manera le das la gloria? Pueblo, lengua y nación.
Señor. Así de esta manera, gloria a Dios. Le damos gracias a nuestro Dios, bendito el Señor, por esta tarde de enseñanza que Dios nos ha permitido. Gloria al Señor, aprender qué significa esta parábola de los labradores malvados. Bendito el nombre del Señor. Así que al mismo tiempo, gloria al Señor, le enviamos un saludo a todos nuestros hermanos y a todos aquellos que estarán viendo, gloria al Señor, esta pequeña enseñanza. Bendito el Señor, que esperamos que sea de grande bendición en sus vidas, que sea de grande edificación en sus vidas, y que puedan, bendito sea el nombre del Señor, reconocer quién es esa piedra angular, quién es, gloria al Señor, esa piedra desechada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Que puedan aprender, bendito el Señor, que todo estaba profetizado. Bendito el nombre del Señor. Y Jesús solamente se los estaba recordando y los apóstoles lo estuvieron recalcando. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios por ello. Amén. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y así vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, oh Dios de la gloria, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Permítenos en este momento, Dios mío, Padre, oh Dios de la gloria, salir de este lugar, Dios mío, pero no de tu presencia. Padre Santo, rogándote que lleves a cada uno de tus hijos con bien, Padre, en el hueco de tu mano preciosa, Señor bendito. Oh Dios, que los guardes, bendito Señor, de todo peligro, Señor amado, que haya, Padre, de todo virus, de todo aquello que, Padre, se esté moviendo en los aires, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre Santo, y te damos gracias por este privilegio, por esta bendición que nos has dado en este momento. Pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos, Padre, que se sienten un poco afectados, Señor, de Dios mío, de salud, oh Dios de la gloria, y que no pudieron estar con nosotros hoy, bendito Dios, por esa cuestión, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Padre Santo, Señor, por su sanidad. Oh Dios de la gloria, envía tu palabra, Padre. Envía tu palabra, Señor amado, como te decía aquel centurión romano, Señor. No necesitas entrar a mi casa, porque tú eres un hombre de autoridad. Solamente envía la palabra y mi siervo sanará. Asimismo, Dios mío, te pedimos, Dios de la gloria, envía la palabra, Dios mío, de sanidad. Padre, ahí a los hogares donde, Dios mío, hay enfermedad, y nuestros hermanos, Señor, serán levantados y restaurados, Padre. Lo proclamamos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque usted tiene autoridad, Padre, sobre toda enfermedad, sobre todo virus, sobre todo aquello, Padre, que esté queriendo, Dios mío, Señor, asolar a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos los ponemos a nuestros hermanos, Padre. Guárdalos, bendícelos, sánalos, levántalos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, hermanos. Den las manos, hermanos, mientras el hermano canta. Gloria al Señor con gozo y alegría. Soy la vid verdadera.